Buenas tardes, los saluda Silvia Torres Morales, socia de TITL Abogados. En nombre del grupo TITL les damos la bienvenida a nuestro webinar que hemos denominado Responsabilidad Penal de los representantes de las empresas en los delitos económicos. Evento dirigido a gerente general, directores, representantes, apoderados y trabajadores de empresas. Torres y Torres Lara, abogados con más de 50 años de experiencia en el país, se pone de pie para apoyar a la comunidad ante la difícil situación que viene atravesando el Perú, a través del desarrollo de diferentes mesas de trabajo virtuales gratuitas, analizando aspectos legales de interés que con ocasión de la pandemia originada por el brote del virus COVID-19 se han generado. Para los que aún no nos conocen, nuestra firma de abogados forma parte del grupo TYTL, el cual se encuentra conformado por 3 empresas. En primer lugar, ACE Consultores, que es una consultora económica y financiera del grupo, mediante la cual llevamos a cabo valorizaciones, due diligence, estructuraciones económicas financieras de empresas, estudios de mercado, entre otros. En segundo lugar, la Red Internacional de Negocios, a través de la cual llevamos a cabo operaciones de intermediación empresarial a través de nuestra plataforma de negocios y de nuestros business brokers. Con esta red se busca facilitar el contacto entre nuestros clientes para la compra y venta de empresas, búsqueda de financiamiento, búsqueda de socios de negocios, ya sea a nivel nacional e internacional. Tenemos ya una presencia en más de 15 países. Finalmente, TITL Abogados, una organización con más de 5 décadas en el mercado, con un staff multidisciplinario de más de 50 abogados, enfocado a brindar servicios de asesoría legal preventiva y correctiva en todas las áreas del derecho. Asimismo, es el único estudio de abogados que desde hace 6 años es considerado como empresa socialmente responsable. El objetivo fundamental de este webinar es brindar un alcance sobre las diferentes conductas ilícitas que se pueden producir en el desarrollo de la actividad empresarial, conocer cuáles son las responsabilidades penales a las que se puede ver sujeto un gerente general, un director o un representante de una empresa, cómo evitar que las acciones empresariales puedan ser mal interpretadas por la autoridad y los beneficios a los que se puede acceder en un proceso penal. La mecánica del webinar será la siguiente: tendrá la presencia de 2 expositores que tendrán una participación aproximada de 30 a 40 minutos. Luego de concluidas las intervenciones se absolverán consultas de los participantes por un espacio máximo de 15 minutos. Por ello, les pedimos que durante la exposición vayan redactando sus consultas en el chat del webinar para que puedan ser absueltas finalizadas las exposiciones. Sí les pedimos, por favor, que sus consultas sean muy puntuales y muy claras. Respecto a las diapositivas que iremos compartiendo con ustedes, mientras dure la exposición no se preocupen, porque estas serán enviadas a sus correos a más tardar el día de mañana, junto con una encuesta que les pedimos la llenen para así poder seguir mejorando. Dicho esto, pasamos a presentar a nuestros expositores en orden de participación. En primer lugar, Ángela Vilches Guaitaya. Ella es formada en la Facultad de Derecho de la Universidad San Martín de Porres, asociada de TITL Abogados, especialista en Derecho Penal, forma parte del área de litigios penal del grupo TITL. En segundo lugar, Percy Guaro Guiaja, abogado por la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, con estudios de maestría en Derecho Penal por la misma casa de estudios, socio y jefe del área de litigios penal de TITL Abogados. Damos pues el uso de la palabra a Ángela Vilches Guaitaya para que inicie la exposición. Adelante, Ángela. Ángela, adelante, puedes iniciar. Buenas tardes, ¿me escuchan? ¿Me confirman si me pueden escuchar, por favor? Se escucha, perfecto. Buenas tardes. En esta oportunidad trataremos el tema de la responsabilidad penal de los representantes de las empresas en los delitos económicos. En principio, ¿qué es la responsabilidad penal? La responsabilidad penal es la consecuencia jurídica derivada de la comisión de un hecho tipificado en una ley penal por un sujeto. Esto es decir, un delito. ¿Qué es lo que genera la responsabilidad penal? Generan todas acciones o conductas humanas que lesionen o generen un riesgo de lesión o un bien protegido por la norma, como por ejemplo la vida, la salud, el patrimonio, el honor, el orden público, entre otros bienes jurídicos. La responsabilidad penal se concreta con la imposición de una pena, es decir, una sanción,
que puede ser privativa de libertad, en este caso sería una pena de prisión, la privativa de otros derechos, como puede ser la suspensión del permiso de portar armas, como también puede consistir en dicha pena en una multa pecuniaria o el pago de un monto de dinero. Eso es en cuanto a la responsabilidad penal. Ahora pasamos a definir quiénes vendrían a ser los representantes legales. De acuerdo al artículo 27 del Código Penal, señala que es responsable como autor de un delito aquel que actúa como órgano de representación autorizado de una persona jurídica, a pesar de que la penalidad no tenga relación con esta persona natural exactamente, pero sí con la representada, en este caso la empresa. Por tanto, el representante legal viene a ser una persona natural que actúa en nombre de otra persona natural o también en nombre de una persona jurídica. Por ejemplo, en este caso puede ser un gerente, un administrador o un apoderado. ¿Qué son los delitos económicos? ¿Y cuáles son? Los delitos económicos son delitos propios o especiales, porque solo pueden ser cometidos por aquella persona que en calidad o abusando de su influencia dentro del sector económico, el sistema económico, realicen actos que alteren o afecten el orden económico. El último 29 de octubre fue publicada la ley 31040, denominada ley 31040, ley que modifica el Código Penal y el Código de Protección y Defensa del Consumidor, respecto del acaparamiento, especulación y adulteración. En esta ley se incorpora el delito de abuso del poder económico. Este delito consta en que el sujeto activo abusará de su posición dominante en el mercado con el objetivo de impedir, restringir o distorsionar la libre competencia. Este delito tiene una sanción de entre 2 a 6 años de prisión preventiva. Prisión efectiva, perdón. Incorpora también el delito de acaparamiento, que consta en que el sujeto activo provocará escasez o desabastecimiento de bienes y servicios esenciales para nosotros los consumidores, para las personas, a través de la sustracción de estos bienes. ¿Con qué finalidad? Con la finalidad de alterar los precios habituales en su beneficio y causando un perjuicio a los consumidores. Este delito tiene una sanción de 4 o 6 años. A través de esta ley también se modifica el delito de especulación y alteración de pesos y medidas. En este caso, la norma es muy específica. ¿Por qué? Porque el sujeto activo solo vendrá a ser aquella persona que en calidad de productor, fabricante, proveedor o comerciante incremente los precios de los bienes y servicios habituales para el consumo de las personas, que son esenciales para la vida o salud, a través de prácticas o actos ilícitos, aprovechando una situación de mayor demanda por casos de emergencia. El tipo base tiene una sanción de 2 a 6 años. Cuando este delito es cometido en un estado de emergencia declarado por el presidente de la República, la pena será mayor, será de 4 a 8 años. También se modifica en esta ley el delito de adulteración. En este caso, el sujeto activo será aquella persona que altera o modifica la calidad, la cantidad, el peso, medida de algún bien o servicio en perjuicio del consumidor. El tipo base tiene una sanción de 1 a 3 años de pena efectiva, y si el delito es cometido en tiempos o en estado de emergencia, la pena será entre 4 a 6 años. Como podrán observar, estos delitos son específicamente que afectan gravemente las empresas, quienes son las que se verán mayor expuestas. Es por ello que la norma ha regulado diversos procedimientos y prácticas para ser adoptadas por esas empresas, a fin de prevenir la comisión de estos u otros diversos delitos para cuidar la imagen y la marca empresarial. Estas medidas de prevención adoptadas por las empresas son también conocidas como compliance.
A continuación, el doctor Percy les detallará en qué consta exactamente un compliance y les dará un mayor alcance de los compliance normados acá en el Perú. Muy buenas tardes con todos. Voy a hablar sobre el compliance. Viene a ser, en todo caso, un conjunto de procedimientos y buenas prácticas adoptadas por las organizaciones para identificar y clasificar los riesgos operativos y legales a los que se enfrentan a fin de establecer mecanismos internos de prevención, gestión, control y reacción frente a los mismos. Una empresa, si bien es cierto, su objetivo principal es producir bienes, es crear riqueza. Sin embargo, dentro de ese devenir se pueden cometer también delitos, ¿no?, durante los procesos de realización de esos bienes y servicios. Entonces, frente a esa situación, antiguamente se señalaba principios por el cual se decía que la persona jurídica no podía cometer un delito. Tanto es así que se requería dentro de la doctrina la culpabilidad. Es decir, que se le pueda atribuir a una persona jurídica un hecho, esto que no se podía, solamente se podía realizar a una persona natural. Con el transcurrir de los años, 1976 ya en Holanda y posteriormente en Europa, España y llegó al Perú también, se decía, si bien es cierto, no tiene los elementos de conducta de una persona natural, una persona jurídica. Sin embargo, en el seno, por acciones propias, tanto de los representantes o de las personas que están gerenciando, administrando la misma, se podría en su seno cometer ilícitos. Entonces, frente a ello, a fin de evitar, por un lado, evitar la consumación de ilícitos, es que países, básicamente Estados Unidos, países del primer mundo, comenzaron a idear la idea de que evitar que los delitos se consuman de tal manera que, por ejemplo, delitos de lavado de activos o de cohecho o delitos que se cometen en la persona jurídica se completen o se realicen. Entonces, esta área del compliance o el cumplimiento en términos generales, ¿no? No es otra que funciona dentro de una organización, en este caso una empresa, que se dedica esta área a la supervisión del cumplimiento de toda normativa a la que se ve sujeto la empresa. Ya sean regulaciones externas, como las legales y económicas, así como también reglamentos internos. De esta forma, tendríamos que señalar también, avanzando el cuadro, por qué se debe hacer compliance. Pero antes de eso, ¿qué se requiere para ello? Es necesario entonces, primero, prevenir. Siempre se señalaba que el derecho penal llegaba tarde. Esto es, cuando ya hubo una estafa, cuando ya hubo un asesinato, cuando ya hubo un cohecho, cuando ya se consumó los delitos. Entonces, ahí recién entraba, ¿no?, a tallar el derecho penal. Sin embargo, con el compliance o el cumplimiento, lo que se quiere es que la misma empresa, la misma persona jurídica, sea la que vaya en un sentido de prevención, vale decir, que vaya más allá de la ley. Si bien es cierto, la norma establece mecanismos, sin embargo, es la propia empresa que se autorregule, que la propia empresa a través de sus órganos, ¿no?, internos, el oficial de cumplimiento y otros más, puedan regular sistemas de prevención. ¿Cómo prevenir? Para no llegar ya a un delito consumado. Pero no solamente era para prevenir, o es para prevenir, sino también gestionar riesgos, la posibilidad de que se cometa,
detectar y reportar los mismos. ¿Cómo se puede dar? ¿Dónde se puede dar el ilícito? ¿No? Entonces, dar soluciones en casos también de incumplimiento. Entonces, para eso, ese conjunto de procedimientos que habíamos señalado, necesitamos procedimientos de control, de prevención y también de una vigilancia empresarial respecto a los ilícitos que se podrían cometer. Esto dentro de un buen gobierno corporativo, de una empresa que quiere, ¿no? Que apuesta por una manifestación, una acción legal, ¿no? Una empresa bien trabajada, de tal manera que pueda ser un paradigma, ¿no? Normativo de buenas prácticas empresariales y de reducción de riesgos. Entonces ahí viene ya la pregunta, ¿por qué mi empresa debe hacer compliance? ¿Por qué debe de, en todo caso, los representantes acoger las normas en el cual ya se incluyen a la persona jurídica como con una posibilidad de sanción? Si bien es cierto, administrativa, pero tiene una sanción, una índole ya jurídico penal, ¿no? Claro, se le sanciona, no se le puede poner una pena privativa de libertad, pero sí una multa, una sanción de suspensión, de una hasta disolución, ¿no? De tal manera que la empresa, en este caso los empresarios, los representantes, tengan que ver la manera de cuidar esto. Por eso el primer punto dice cuidar la reputación y la buena imagen de la marca empresarial. Lo que nos cuesta a todos, tanto la persona natural como también la persona jurídica durante la vida, es la imagen, esto es la reputación. ¿Qué es lo que la gente dice de uno? Al parecer algunos dicen, no me interesa, pero sí interesa para el mundo del negocio, para el mundo del desarrollo, qué cosa se dice. Entonces la reputación es interesante, es necesaria, la reputación y la buena imagen de una empresa que es seria, que es responsable, que paga sus impuestos, que vende un producto que ofrece, ¿no? Que lo ha ganado lícitamente en el mercado durante el tiempo. Entonces, lo que hace el compliance, ¿por qué la empresa debe hacer? ¿Por qué? Porque cuida la reputación, porque da una buena imagen de marca empresarial, que busca evitar fraudes en pro de la transparencia de la empresa. Sabemos de que un fraude a una empresa puede caer, puede desaparecer a una empresa totalmente. Entonces, se busca también respetar los derechos de todos los involucrados. ¿Quiénes son los involucrados? El cliente, los accionistas, los propietarios, los trabajadores y en realidad la sociedad plena. También busca cuidar la información de la empresa, cumpliendo con todas las obligaciones relativas al ámbito regulatorio. Hay información interna de la empresa que requiere, pues, en el ámbito civil, mercantil, laboral, medioambiental, penal, que puedan verse afectados. Y por último, contar una política de prevención de compliance nos servirá también como herramienta para identificar y clasificar los riesgos operativos y legales en los que se enfrenta una organización, evitando que de esta forma incurrir en actos que son pasibles de sanción penal. Es decir, todo el quehacer, todo ese programa que se va a hacer en el compliance o cumplimiento va a ser importante para que no se cometan los ilícitos dentro de la empresa que está interesada en realizar. Seguidamente, ¿cuál es la importancia, no? ¿Cuál es la importancia del implementar compliance en una empresa? Esta finalidad, la importancia o la finalidad es prevenir los aspectos ilícitos que se puede presentar, constituyéndose de manera fundamental para las empresas, dado que es el camino adecuado a fin de enfrentar una serie de conductas que alteran o perjudican el mercado. Es decir, siempre la prevención de por medio. Por un lado, el cumplimiento de la norma, ¿no? Es decir, la norma establece los ítems, los parámetros, pero también esto te da una seguridad jurídica, es decir, que la gente, las personas pueden estar seguras de que esa empresa va a actuar adecuadamente y pueden los agentes económicos trabajar, ¿no? De tal manera en seguridad, en libertad y en una buena acción. Vamos a ver ahora los programas de cumplimiento específicamente relacionados al ámbito penal, ¿no?
tenemos, la primera ley que salió es la ley 3424, ley que regula la responsabilidad administrativa de las personas jurídicas. Decíamos que el compliance no es otra cosa que crear autorregulación que permita mejorar aquello que se quiere proteger. Es decir, la propia empresa va a hacer su programa de cumplimiento, sea una empresa grande, sea una empresa mediana o sea una empresa pequeña, todos tienen que tener un programa, crear un programa de cumplimiento, ellos mismos, ajustándose a la norma. Entonces, esta responsabilidad administrativa, de persona jurídica en materia penal, ¿no? Entonces, el que acoge al programa de cumplimiento, ¿no? Dice en la norma, el artículo 17 específicamente, dice, se archivará el caso penal. Esto es, si una empresa acoge, tiene su programa de cumplimiento antes, ¿no es cierto?, de que se cometa o que se haya realizado un ilícito, lo que va a servir esto es para archivar el proceso. Es decir, no va a poderse procesar, ¿no es cierto?, a una empresa. De tal manera que quien tiene la autoridad a cargo de este programa es el Ministerio Público, ¿no? El Ministerio Público es la lente con opinión, lógicamente, de la Superintendencia de Mercado de Valores para que realice, ¿no?, el cumplimiento. No habrá, pues, culpabilidad de la persona jurídica en esos casos. Entonces, ¿cuáles son los componentes principales del programa? Vamos a ver que se va a formar o se va a hacer dentro de esto, primero, un compromiso. La empresa tiene que ser comprometida, ¿no? Comprometida de tal manera que quiera implementar este programa, pero en forma cierta, real, auténtica. Un encargado de prevención designado por el máximo órgano de administración de la persona jurídica o quien haga sus veces, según corresponde. O sea, se va a buscar a una persona, en este caso, que haga las veces, van a designar para que realice. Identificación, evaluación y mitigación de riesgos para prevenir la comisión de los delitos objeto de la ley. Ese es el objetivo. Mitigación de riesgos, prevención. Implementación de procedimientos de denuncia, es decir, cómo se va a realizar en el caso de una denuncia. Difusión y capacitación periódica del modelo de prevención. Esto es, qué modelo de prevención se va a tener y cómo se va a capacitar, así también se va a difundir. Asimismo, tenemos que la SBS, ¿no?, informará al Ministerio Público si la empresa, ¿no es cierto?, ha iniciado o no el cumplimiento, en este caso el programa de cumplimiento. Entonces, estos criterios de evaluación y mitigación de políticas de debida diligencia es necesario para que la empresa sea excluido de una sanción. En estos casos también, los representantes de las personas jurídicas que, digamos, pudiesen cometer en forma personal, ¿no?, conforme al artículo 27 del Código Penal, no solo ser el representante de la persona jurídica, sino también haber cometido el ilícito, el tipo penal por el cual se imputa. Esas dos condiciones sirven para procesar a un representante. Ahora, si el representante realiza, ¿no?, en forma objetiva, en su forma real, constante, en seriedad y un compromiso, este tipo de programa, y evidentemente tanto la persona jurídica no será sancionada, es decir, no habrá culpabilidad porque sí está realizando, está actuando conforme a la norma, es decir, el programa de cumplimiento se está dando, entonces se excluye. Y en consecuencia, como se ha evitado, tampoco habrá responsabilidad penal del gerente o del representante o del administrador, salvo que en forma individual, ¿no es cierto?, cometa ilícitos de otra naturaleza. Se le procesará al representante legal porque está cometiendo el cohecho, porque está cometiendo la corrupción, porque está actuando en forma indebida, en un lavado de activos, está
como autor o como cómplice, está facilitando. Sin embargo, pero a nivel de empresa no lo será. Es importante también señalar que hay sanciones. Ya el Código Penal, en el artículo 105 del Código Penal, establecía, ¿no?, las sanciones para la persona jurídica, pero lo llamaba como consecuencias accesorias, ¿no? El artículo 105 establece, pues, que puede haber, dice, medidas aplicables a las personas jurídicas, muy aparte de lo que estamos hablando, ¿no? El Código Penal ya lo establecía, clausura de los locales, disolución y liquidación de la sociedad, suspensión de la actividad de la sociedad, prohibición a la sociedad de realizar en el futuro actividades, ¿no? Así como también multa, no menor de 5 ni mayor de 500 unidades impositivas tributarias. Entonces, sin embargo, estas consecuencias accesorias han sido complementadas. En todo caso, ya con esta normatividad de estos años, empieza pues para la persona jurídica una sanción determinada. Ahora, también es necesario también señalar algunos aspectos en relación a los... Cuando se habla de los delitos económicos, anteriormente, tal vez para completar, sería, dentro de los delitos económicos, están los delitos contra la libre competencia, los delitos contra los derechos de los consumidores, los delitos contra la propiedad industrial, los delitos tributarios, los delitos aduaneros y otros que tengan que ver con la economía, ¿no? Algunos de estos delitos se encuentran en el Código Penal y otros en otras leyes, ¿no?, de otras disciplinas. Pero ambos están regulando el accionar, ¿no?, de proteger, en este caso, el ente económico. Entonces, todos esos delitos que tengan que ver con el mercado, con lo económico, están dentro del paquete que se conoce como delitos económicos. Entonces, queríamos señalar que en cuanto al decreto legislativo 1352, ¿no?, en el cual se estableció la medida de responsabilidad de las personas jurídicas en una esfera penal, con reglas de un proceso penal, aunque la norma insistía en llamarle responsabilidad penal, en vez de responsabilidad penal, responsabilidad administrativa. Entonces, ¿por qué se decía, no? Porque no se requería la culpabilidad de la persona jurídica, con lo que se trataría de una suerte de responsabilidad objetiva del ente colectivo. Y ahora, dentro de esta norma, el artículo 2 establece quiénes o las entidades del derecho privado que pueden ser, ¿no?, las asociaciones, las fundaciones, las organizaciones no gubernamentales, los comités no inscritos, las sociedades irregulares, los entes que administran patrimonio autónomo y las empresas del Estado peruano, ¿no? De esta manera, hasta la ONG, organización no gubernamental, ¿no?, también puede ser pasible de un proceso penal, si estos, ¿no?, cometieran los delitos penales que la norma previno. De otro lado también, ¿qué delitos se encuentran? ¿No? Estamos en los delitos del cohecho activo genérico, cohecho activo transnacional, cohecho activo específico, ¿no?, y también la lucha contra el lavado de activos y otros delitos relacionados a la minería ilegal y al crimen organizado. Es necesario también establecer que el nuevo sistema de sanciones aplicable a las personas jurídicas lo establece el artículo 5 del Decreto Legislativo 1352. Y está conformado, pues, por multas, por inhabilitaciones, por cancelación de licencias, clausura de locales, establecimientos y también hasta la disolución. Se tiene que decir también algo importante, el artículo 17.1 señala que la persona jurídica está exenta de responsabilidad por la comisión de los delitos comprendidos en esta ley, artículo 1, se adopta o implementa en su organización con anterioridad a la comisión del delito un modelo de prevención adecuado a su naturaleza, riesgos, necesidades y características, consistente en medidas de vigilancia y control idóneas para prevenir los delitos antes mencionados o para reducir significativamente el riesgo de comisión. Esto señalado es importante porque si la persona jurídica efectivamente
tenía su programa de cumplimiento, sea esta empresa grande, mediana o pequeña, pero lo tenía, entonces la norma dice está exenta de responsabilidad penal. Y lógicamente habíamos hablado, según el artículo 18 también, que será la Superintendencia de Mercado de Valores, ¿no?, que dé el requisito de procedibilidad con el informe técnico correspondiente. En ese sentido, también hay una responsabilidad administrativa de personas jurídicas en materia penal, ¿no?, en el caso, por ejemplo, de prevención de lavado de activos y del financiamiento del terrorismo, así como también tenemos la resolución de la SBS 2660, el 15, la resolución del CONACEP 033-2011, ¿no? En el primer caso, la autoridad encargada es la Superintendencia de Banca y Seguro y AFP, y en el segundo caso, la Superintendencia de Mercado de Valores. Y en ese sentido, lo que tenemos que señalar ahí es que debe existir un compromiso, ¿no?, básicamente en todas, y un oficial de cumplimiento. Este oficial de cumplimiento es de un tema muy necesario, ¿no?, porque el oficial de cumplimiento lo que va a asumir, digamos, la responsabilidad de establecer un código de conducta, verificar la aplicación de la ley, formular y ejecutar procedimientos, diseñar controles adecuados, efectivos y de calidad con el propósito de prevenir la utilización de la entidad, de la empresa o sujeto obligado para el lavado de dinero, ¿no? En ese sentido, el oficial de cumplimiento es el responsable máximo de que la empresa esté organizada conforme establece la autorregulación, así como el encargado de implementar los compliance programs, programa de cumplimiento, y de exigir que se cumpla la ley en las empresas. Esta misma razón, ¿no?, es la que hace que el oficial de cumplimiento tenga, pues, características peculiares, ¿no?, de una experiencia adecuada, de un liderazgo, una persona idónea para el cargo. Entonces, las personas jurídicas que cumplan este programa y los representantes, ¿no?, también que lo hagan, bueno, serán exentos, en este caso el primero, de responsabilidad, y lo otro, aunque no hay responsabilidad objetiva en el sentido de que el hecho de ser gerente o representante de una persona jurídica, ya por el solo hecho de ser gerente, es responsable penalmente. No. Tiene que haber, por un lado, que participe, que haga las veces de un representante, como órgano de representación, pero también que realice el tipo penal que se le imputa. Solo ahí habrá responsabilidad de la persona, en este caso natural, que maneja, que dirige una persona jurídica. Bien, por el momento vamos a quedarnos ahí y cualquier pregunta o ampliación vamos a estar desarrollándolo para poder comunicarnos. Gracias. Gracias, Percy. Hemos estado recibiendo algunas preguntas en el chat interno del Zoom. Pueden iniciar a absolverlos. Hay más o menos 6 o 7 preguntas. ¿Las tienen en el chat o en sus correos? A ver, un ratito. Si deseas, ¿puedo leértelas? Sí, por favor, para todos. Ok, la primera pregunta es, ¿qué pasa si no soy representante legal de una empresa? ¿También tengo responsabilidad penal si soy solo un trabajador? Ya, muy bien. Empezamos con esto. Bien, no, el trabajador responde como tal, o sea, en cuanto su conducta, ¿no?, tipifique, su acto tipifique como delito. Si es que el trabajador simplemente realizó su labor y no tuvo participación en el manejo adecuado de una empresa, no puede ser responsable. Para el derecho penal, la responsabilidad es personalísima. Esto es, aquel que comete el ilícito, el tal es el responsable. En consecuencia, el trabajador no puede ser pasible de sanción o de persecución penal. Podría ser considerado, por ejemplo, como un testigo o de repente en una forma indebida incluida en un proceso, pero el hecho de ser trabajador no le va a llevar
a una responsabilidad penal. Correcto. Segunda pregunta, ¿es obligatorio implementar un compliance en las empresas? Quisiera saber también si al implementarlo elimino toda responsabilidad penal que pueda recaer sobre mi empresa. Correcto, empezando por lo último, así es. Las empresas, ¿no?, que realizan un tipo de labor, en este caso, un tipo de compliance, definitivamente la norma establece que serán exentas, libres, ¿no?, de responsabilidad penal. Ahora, este cuerpo normativo, este sistema de control, es para que las empresas lo adecúen, lo realicen, ¿no? ¿Por qué? Porque les va a ser más beneficioso que lo otro. Entonces, sí, la norma es para cumplirla, ¿no? Correcto. Siguiente pregunta. Ahora que muchas empresas están adoptando el trabajo en casa, ¿qué procedimientos de seguridad recomienda para evitar que los trabajadores filtren información y o cometan delitos que perjudiquen a los representantes? Bueno, la seguridad básicamente, eso tiene que ver, en el derecho penal hay un tipo penal que señala el secreto profesional. Esto es, aquella información que solo debe pertenecer por el trabajo, por el hecho de conocer lo que está sucediendo en una empresa, solo a esas personas, ¿no?, internas. Entonces, cuando esa información sale afuera, entonces se está violando un compromiso, en este caso, un secreto que pertenece al ámbito de del trabajador, ¿no? Perdón, de la empresa. Entonces, ahí dice, ¿qué seguridad? Bueno, la seguridad es firmar actas de compromiso, velar porque esa información tengan algunas personas y no todas, ¿no?, de tal manera que puedan, la empresa no se vea perjudicado con la salida de esa información que puede ser perjudicial también para ella, ¿no? Correcto. De encontrar responsabilidad penal en mi empresa, ¿cuál sería la mayor sanción que recaería sobre la misma? Bueno, la norma establece una serie de medidas, ¿no? Por ejemplo, estamos hablando de multas, estamos hablando inclusive ya cuando es más grande, más grave, ¿no?, el tema, estamos hablando de sanciones hasta de disolución, ¿no?, de una persona jurídica, ¿no? Así es. O cierre de locales también Correcto. podría. También, sí, sí, sí. El artículo. Correcto. Aquí hay tres preguntas que podrían contestarlas. ¿Cuál es el procedimiento para la implementación de un compliance? ¿Qué beneficios me trae implementar el compliance y qué perjuicios me traería no implementarlo? Procedimientos, beneficios y perjuicios. A ver, decíamos, ¿no?, que el compliance tiene beneficios. El hecho de la prevención del ilícito te va a ahorrar mucho dinero, por ejemplo, en un proceso penal. Proceso penal por lavado de activos, no solamente hay que pagar abogados, sino también hay que pagar peritos. Un peritaje de esa naturaleza, los que ya han pasado por ese tipo de procesos, se dan cuenta de que es gravoso, es caro un proceso penal. Entonces, ¿qué beneficios van a hacer? Primero, el hecho de que van a prevenir y van a trabajar acorde con la norma, van a estar seguros de que cualquier situación que suceda no van a estar incluidos con culpabilidad, van a estar exentos de la responsabilidad. Entonces, eso es algo positivo, eso es algo bueno, ¿no? De otro lado también cuida la reputación, cuida la buena imagen. Es una empresa seria, evita fraudes, trabaja adecuadamente, sus productos son de importancia, ¿no? Respeta los derechos de los clientes, del accionista, del propietario. Se sienten los accionistas y propietarios más seguros, ¿no?, con ese tipo de empresas. Y también el trabajador sabe que su empresa no va a cerrar, su empresa no va a ser suspendida, no va a ser liquidada, no disuelta. Entonces, por todos los beneficios que hay, sí se debería implementar un programa de cumplimiento,
¿no? Y no solamente tal vez porque la ley lo dice, sino porque la misma empresa lo que quiere es beneficiarse, va a ganar con ese programa de cumplimiento, ¿no? Va a beneficiarse, va a detectar dónde están los riesgos en la cual puedan darse los ilícitos, los fraudes, las ilicitudes dentro que perjudiquen finalmente a la empresa, ¿no? Correcto. ¿Y el procedimiento, Percy, cuál es el procedimiento para la implementación de un compliance? ¿Hay algún procedimiento especial? Bueno, la norma establece que hay que cada empresa, por ejemplo, sea mediana, sea grande o pequeña, tiene que crear su propio programa según su necesidad, ¿no? Entonces, establece ahí los mecanismos. Por ejemplo, tiene que ver en personas, crear o nombrar a una persona, en ese caso un oficial de cumplimiento. A ver, podría ser primero el compromiso del directorio, es decir, que esto tiene que salir del directorio a través de la gerencia general, tiene que estar dentro de la política de procedimiento. De otro lado también tiene que realizar un manual y código de conducta interno, tiene que nombrar a un oficial de cumplimiento idóneo, adecuado, con liderazgo, con honestidad, y también tiene que implementar un programa de capacitación, sistema de información para la gestión de riesgos, registro de operaciones y contratos, detección y reporte de operaciones sospechosas, ¿no? Y la evaluación del sistema de prevención a través de auditorías internas y externas. Todo eso es parte del programa de cumplimiento. En ese sentido, se le puede, digamos, apoyar o asesorar para que este programa de cumplimiento sea dado según las necesidades de la empresa, ¿no? Si es pequeña, mediana, grande. Correcto. Sí. Preguntan también si una vez ya establecido este compliance en la empresa, ¿tiene alguna fecha de vencimiento o dicho procedimiento deberá ser contratado cada cierto tiempo? ¿Qué es lo que se aconseja? Bueno, lo que se aconseja es, como todo va variando, va cambiando, sí se aconseja como es constante, porque no es solamente un tiempo y ya, sino que tiene que ser casualmente evaluado, ¿no? Ese programa tiene que ser evaluado, y en este caso habíamos dicho que en un primer momento lo tiene el Ministerio Público y otro la Superintendencia de Banca y Seguro o la Superintendencia de Mercado y Valores. Son entidades que están a cargo de ello. Entonces, se sugiere que sea evaluado, ¿no? Cada cierto tiempo, ¿no? Para que ese programa se adecue a los tiempos también que está pasando la empresa. Preguntan cuál es la responsabilidad penal del oficial de cumplimiento. Bueno, el oficial de cumplimiento, si no cumple con su labor, si no cumple con lo que está detallado, es decir, lo que habíamos señalado, tiene que avisar, tiene que regular, tiene que estar atento a lo que está pasando, ¿no? Puede ser objeto de un proceso penal por omisión, por dejar de informar, por no realizar su labor por el cual está allí puesto, ¿no? Está elegido, está nombrado para tal. Omisión de acción, de labor. Ok. Una persona pregunta, a pesar de que mi empresa no se encuentra vinculada o no tiene relación alguna a los compliance normados, ¿tenemos la obligación de implementarlo? ¿Qué recomendación me darían? Sí, la mejor recomendación es implementarlo, ¿no? Adecuadamente, porque finalmente va a ganar la empresa, va a ganar. O sea, si bien es cierto, le va a costar un monto de dinero, pero finalmente cuando evalúa todo, va a ser beneficioso. ¿Por qué? Porque los riesgos a los cuales se expone son mayores a lo que efectivamente puede cuando una persona jurídica lo realiza. Entonces se va a detectar, inclusive temas internos, porque en la mayoría de empresas, por ejemplo, los hurtos o las apropiaciones, o inclusive se puede detectar internamente qué es lo que está pasando en la empresa, ¿no? En la persona jurídica. Ya. Me estoy pasando algunas preguntas porque ya han sido contestadas. Aquí viene otra. En el caso de un ex alto ejecutivo con poderes de una empresa que no se encuentra en ella, ¿le alcanza la norma?
un ex ejecutivo que no se encuentre. Bueno, lo que pasa Dice, es un que, ex con poderes. claro, a ver, puede ser el caso que en su tiempo, el ex ejecutivo, bueno, fue en su tiempo realizado el ilícito. Entonces, si eso en el año, por decir, el año 2018, pero al 2020 ya no lo es. Sí, pero lo que se está investigando no es del 2020, cuando ya dejó de ser, digamos, representante, sino en el tiempo, ¿no? En el tiempo en el cual estuvo. Claro. Correcto. ¿Puede originar alguna contingencia penal o fiscal el hecho de que una empresa que tiene las cuentas bancarias bloqueadas por SUNAT usa las cuentas bancarias del gerente general? Bueno, eso es un tema ya que escapa, digamos, al tema, pero sin embargo le podríamos decir, claro, el hecho de usar una cuenta de un gerente general, siempre y cuando no realice ningún ilícito, no sería delito. O sea, muchas veces se puede, por una situación de momento, pero si eso se hace con el fin de perjudicar, de dañar a alguien, bueno, sí, pues, está dentro del ámbito penal, ¿no? Ya. ¿El procedimiento para implementar el compliance es el mismo para la RENIPE? No, es distinto. Es totalmente distinto. El compliance tiene su propio procedimiento. La ley, como habíamos dicho, tanto la ley 30.424 y la 1352, ¿no? El decreto legislativo. Ya. Penúltima pregunta. ¿Se debe registrar que cuento con el compliance en alguna institución para acceder al atributo de eliminar el riesgo penal en la empresa? Bueno, la norma establece quiénes son las autoridades a cargo. En algunos casos es el Ministerio Público, habíamos dicho, en otros es la Superintendencia de Mercado de Valores y en otros casos la Superintendencia de Banca y Seguros, dependiendo el compliance a qué está dirigido, ¿no? En este caso, por ejemplo, cuando está del Sistema de Prevención del Lavado de Activos y del Financiamiento de Terrorismo, será la Superintendencia de Banca y Seguros. Sí, y en el otros casos también será en este caso, la Superintendencia de Mercado de Valores, ¿no? Correcto. Y la última pregunta es, en el caso de entidades privadas de educación, ¿también es necesario que implementen un compliance? Educación, perdón. Sí, ¿Cómo? entidades privadas de educación. Colegios, se Sí, refiere. pues, debe ser centros educativos, ¿no? Claro. Bueno, el compliance se da para toda aquella empresa, en realidad, debería implementarse para evitar una serie de situaciones. Pero en el caso de los colegios, como específicamente tiene que ver para ciertos ilícitos, ¿no? Lavado de activos, habíamos visto ciertos cohechos, en amplitud podría realizarlo siempre va a ser beneficioso, pero que estén obligados, no. Correcto. Aquí se me escapó una, no sé si es exacto la misma respuesta que para el oficial de cumplimiento, pero ponen buenas tardes. ¿Qué tanto de responsabilidad tiene un controller? Bueno, el oficial de cumplimiento, habíamos dicho, tiene por omisión. El controller, pero el controller dentro, no está dentro de la norma con ese nombre, ¿no? Pero, bueno, toda persona que su función o su acción está desarrollada de una determinada forma y obvia o evita o no controla, en este caso, y con ello permite, ya sea con dolo, con conciencia y voluntad, o de repente una negligencia, imprudencia, entonces tendrá su responsabilidad en la medida en que su acto realizó, ¿no? Si lo hizo con dolo o si lo hizo con culpa, ¿no? Muy bien, con esto damos por terminado nuestro webinar. Agradecemos a nuestros expositores, Ángela Vilches Guaitaya y Percy Guaro Guiaja, por las conferencias que han dictado y la absolución de las preguntas. En caso haya quedado alguna duda, pueden comunicarse al correo que aparece en la presentación.
No se olviden que el día de mañana más tardar le estamos enviando las diapositivas para que puedan revisar con tranquilidad las conferencias. Con esto damos por finalizado nuestro webinar, esperamos reencontrarnos pronto en otros eventos. Muchas gracias y buena salud para todos. Seguimos adelante. Adiós.